Bienvenido amigo y amiga a esta sección sobre el análisis de la doctrina de los testigos de Jehová. Vamos a continuar, estamos en nuestra parte 35 de este análisis sobre la doctrina de los testigos de Jehová acerca de Jesús. Parte 35, ¿verdad? En toda esta sección que hemos analizado. El libro de Colosenses fue dirigido a una iglesia que estaba incómoda por la herejía gnóstica. La herejía gnóstica del siglo I era un pensamiento filosófico, mezclaba un montón de filosofías de ese tiempo, ¿verdad? Del siglo I, pero también ellos mezclaban ciertas doctrinas, llamémoslo así, teológicas del momento, y usaban también algo de magia, ocultismo, hechicería y otras cosas. Pero principalmente era un pensamiento muy cerrado con respecto a la verdad de Jesús. Entonces, le invito a que investigue a los gnósticos del siglo I. Muy similar en doctrina a esa de ¿quiénes? Los testigos de Jehová. Los gnósticos y los testigos de Jehová tienen una doctrina muy parecida, ¿verdad? Porque simple y sencillamente a la hora de analizar y profundizar en estas doctrinas, nos damos cuenta que su pensamiento es muy parecido a los gnósticos. Por eso le digo que investigue a este pensamiento filosófico, ¿verdad? Que acuérdate que los testigos de Jehová son russellistas. Ellos siguen a Russell, a su líder, prácticamente, y se basan todo en lo que él dejó. Entonces, pero es interesante cómo el pensamiento de las doctrinas de los testigos de Jehová con los gnósticos son muy idénticas. Es más, hay ciertos adeptos que obviamente no hemos visto en esta línea que son idénticas, ¿verdad? Son exactas prácticamente al pensamiento gnóstico del siglo I. Por eso le invito a que investigue bien, porque aquí lo que yo estoy dando es algo básico, amigo y amiga. Obviamente no estoy profundizando, como lo hemos hablado en otros apartados, ¿verdad? Pero por lo menos estamos viendo unos cuantos, llamémoslo así, temas doctrinales a la luz de la Biblia, ¿verdad? Porque es muy amplio. Estamos hablando que la doctrina de los testigos de Jehová es muy amplia. Yo lo que estoy dando es algo muy, llamémoslo así, muy relajado, para que usted me entienda el concepto. Ok. En lugar de decir que Jesús era Dios, que era también el mismo pensamiento de los gnósticos, el gnosticismo decía que Jesús era una emanación de Dios. William Barclay, un erudito en griego, William Barclay, lo menciono por si usted quiere consultarlo, que es un erudito del griego, ¿verdad? Describió la herejía gnóstica. Vea qué interesante, William Barclay, usted lo puede buscar, el comentario de William Barclay con respecto al griego y a los gnósticos. Este párrafo aparece en su comentario, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir varias veces, porque quiero que usted lo analice y lo busque. William Barclay. El gnosticismo, vea lo que dijo William Barclay con respecto al gnosticismo, que se parece montones a la teología de los testigos de Jehová, o llamémoslo así, la doctrina de los testigos de Jehová, me disculpo. El gnosticismo empezó con dos suposiciones básicas, oiga, acerca de la cuestión. Primero, creía que solo el espíritu es bueno y que la materia es esencialmente imperfecta y mala. La materia es básicamente una cosa mala, hablando del cuerpo, decía el gnosticismo, ¿verdad? Uno en sus postulados. Por eso es que cuando leemos Corintios y otras partes de la Biblia, ellos se daban más al hedonismo, que era al placer, que al alma. ¿Por qué? Porque ellos decían que el cuerpo era basura, lo desechaban. Entonces ven qué interesante el postulado de los gnósticos. Segundo, creían que la materia es eterna y que el universo no fue creado ni de nada, lo cual es la creencia ortodoxa, pero que esta materia defectuosa es el elemento y materia fundamental del cual fue hecho este mundo. Ahora, esta creencia básica tiene ciertas consecuencias inevitables y lógicas. Tiene su efecto sobre la doctrina de la persona de Jesucristo. Si la materia es inconjuntamente mala, y si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Jesús no pudo haber tenido un cuerpo de carne y hueso.
Y vea qué interesante que vimos en una de las doctrinas básicas de los testigos de Jehová que estamos analizando, que para ellos realmente Jesús nunca existió, fue solamente un espejismo. ¿Se acuerdan esa doctrina que analizamos anteriormente? Y este pensamiento lo tenían también los gnósticos. Qué curioso, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Cómo al profundizar ya en estas doctrinas, amigos, uno se da cuenta de que es muy parecido a los pensamientos filosóficos del siglo I, ¿verdad? Y los gnósticos pensaban igual. Entonces, así argumentaba el gnosticismo. Jesús debe de haber sido una clase de fantasma. ¿Se acuerda que vimos esa doctrina en esta línea de análisis doctrinal de los testigos de Jehová? Ellos piensan exactamente igual a los gnósticos. Ok, y un espectro. Jesús era un espectro, decían los gnósticos. Los testigos de Jehová dijeron lo mismo y creen lo mismo, que Jesús nada más fue que tomó una forma, era un espectro, nunca existió para ellos. Entonces, vean qué interesante, amados, el gnóstico con los testigos de Jehová. Ahora seguimos. O espiritual, o un espíritu, decían los gnósticos que Jesús era un espíritu, pero se hacía visible. Qué curioso, lo mismo piensan los testigos de Jehová de Jesús. Él debe de haber observado como si tuviera un cuerpo y aún así no tuvo un cuerpo, decían los gnósticos. O sea, para ellos Jesús se veía como un ser humano común y corriente, pero era un espejismo, decían los gnósticos en una de sus filosofías. Y los testigos de Jehová, en uno de sus apartados que vimos anteriormente, ellos también creen lo mismo de Jesús, que fue solamente un espejismo. Tanto la resurrección, tanto la muerte de Cristo como su estadía en esta tierra. Fue todo un espejismo. ¿Se acuerda que lo analizamos? Le invito a que revise todos los videos, amigo y amiga, para que vea que ahí lo analizamos. Ok, junto con este 35 que le va a aclarar muchas cosas y así vamos a poder entender. Y la queja mía que siempre le he dicho, entonces ¿a cuál Cristo predican si Cristo no existió? Si Cristo fue un espejismo, si fue solamente un espíritu, una emanación, ¿verdad? Como un fantasmita, Gasparín, ¿verdad? Entonces, ahí es donde me entra ese pensar de que a cuál Cristo predican los testigos de Jehová si ellos no creen en Cristo realmente. No creen en Él, ni como Hijo de Dios, ni como existencia real. Entonces, la pregunta es, ¿cuál Cristo predican? Es lo que yo digo. Ok, vamos a continuar. Por tanto, el cuerpo gnóstico, el cuento gnóstico, dice que cuando Jesús anduvo, oiga, dejó las huellas de sus pisadas en la tierra, porque no tenía cuerpo para dejarlas. Vea qué interesante. Esto, por supuesto, remueve a Jesús completamente de la humanidad y lo hace totalmente imposible de ser el Salvador de los hombres. Es para refutar esta doctrina gnóstica que Pablo insistía en el cuerpo de carne y sangre de Jesús, e insiste que Jesús salvó a los hombres en el cuerpo de su carne. Pablo tuvo muchas luchas con el pensamiento gnóstico con respecto a Cristo. Qué curioso, ¿verdad? Que vea qué interesante que es profundizar, amigos. Entonces, si leemos un título, pero no analizamos el contexto de ese título, podemos caer en una falsa interpretación. Es para refutar esta doctrina gnóstica. Claro que sí. Entonces, ¿están cayendo en pensamiento filosófico gnóstico, sí o no? Sí. Ok, vamos a continuar. Dice la carta a los Colosenses, páginas 118, 119, ¿verdad? De el Diario Estudios de la Biblia. Ok, seguimos. Vea lo que sigue diciendo este párrafo, amigo y amiga. Es mejor si pasamos a través de toda la perversión del cristianismo por el gnosticismo, antes de mirar la respuesta del Pablo a esto. El siguiente error, el cual publicó el gnosticismo, fue la negación de la deidad
única y total de Jesucristo. Qué interesante. El gnosticismo pensaba exactamente lo mismo que piensan los testigos de Jehová, negando la divinidad de Cristo. Ok, seguimos. Los gnósticos habrían trazado su descripción de las largas series y escalas de emanaciones entre el hombre y Dios. Luego salieron a decir que Jesús no era más que un eslabón en esa cadena, que podría aún ser el eslabón más grande, pero no era más que estos muchos seres que eran intermediarios entre Dios y el hombre. Para ellos, él no era ya más único, era simplemente uno de muchos. Aún así, era el más grande de los muchos. La unidad directa y única de Jesús con Dios se fue. Y aún en el mejor de los casos, Jesús se clasificó en el más grande de los profetas, decían los gnósticos. Ay, sí, mi amor, que estoy grabando un video. Bastón de chocolate. Sí, mi amor. Toda la suficiencia de Cristo, página 52-53. Ok, entonces vean qué interesante, amigos y amigas, cómo el gnosticismo está muy ligado a la doctrina de los testigos de Jehová. Entonces, amigo, amiga, es muy fácil leer un título sin leer el contexto de. Por el título puede sonar muy bonito, pero a la hora ya de profundizar en la doctrina, amigos, ahí es donde vemos su contradicción total. No, acuérdense que lastimosamente hemos comprobado hasta el día de hoy que la misma doctrina de los testigos de Jehová los contradice a ellos mismos. No tenemos nosotros que contradecirlos. Es más, ni siquiera nosotros los estamos atacando, estamos mostrando la realidad de su propia doctrina. Ellos en su misma doctrina se contradicen. Ni siquiera hay que ir a Biblia. Sus mismos postulados de doctrina los contradicen. Y aquí vemos donde una doctrina está fundamentada en el gnosticismo, un pensamiento filosófico del siglo I. Ok, toda la suficiencia de Cristo, páginas 52 y 53. Al igual que los gnósticos, amados, los testigos de Jehová niegan la total deidad de Jesús Cristo, enseñan que Jesús era simplemente una emanación. Oiga, al igual que los gnósticos, los testigos de Jehová enseñan que Jesús era una emanación. Entonces, ¿tengo razón o no tengo la razón de decir a cuál Cristo predican ustedes, señores? Si no existe, fue un fantasma, fue un Gasparín, fue una emanación, fue un espejismo. Entonces, vea qué interesante, ellos enseñan lo mismo que el gnosticismo del siglo I. Amigos, ahí es donde nosotros tenemos que pensar si esta doctrina realmente predica la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Y de cuál Cristo? Seguimos insistiendo. Ok, entonces, voy a volver a repetir, quiero que quede muy claro esto. Al igual que los gnósticos, los testigos de Jehová niegan la total deidad de Jesucristo. Confían que Jesús era completamente, enseñan que Jesús era simplemente una emanación de Jehová y no Jehová mismo. Qué interesante es esta postura, ¿verdad? Ahí no hay donde pueden decir es mentira, porque lo vimos en uno de estos apartados en su doctrina. Podrán decir, no es cierto, pero ahí aparece en su doctrina, señores. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el argumento que tienen para probar esto? No lo tienen, no saben cómo explicar. Podrán poner miles de protestos, amigos y amigas, con todo el respeto, testigos, sus líderes. No los culpo a ustedes, los seguidores, culpo a sus líderes, que les están enseñando mal la palabra de Dios. A ustedes no tienen ninguna culpa. Se dejaron guiar por ciegos. Pero ustedes también en parte tienen culpa por no analizar, por no estudiar, por no investigar. Tener una fe ciega de un Cristo que sí existió. Está comprobado por la historia.
Está comprobado arqueológicamente, está comprobado bíblicamente. Jesús existió y se puede comprobar, solo en la historia, se puede comprobar que Jesucristo sí existió, aunque usted no lo crea. Entonces, ¿por qué decir que Cristo nunca existió? Si donde en la historia, ni siquiera en la Biblia, digamos que no usemos Biblia, busquemos la historia, y se puede comprobar a través de la historia que Jesucristo realmente existió. Entonces, en consecuencia, Colosenses 2:9, que obviamente esa en la traducción del Nuevo Mundo no está como tiene que ser, ¿verdad? Obviamente, debe ser entendido, oiga, como una completa negación de la doctrina gnóstica de Cristo. Claro que sí. Colosenses 2 en adelante habla de la divinidad de Cristo, de ese Cristo de verdad que existió. Pero aquí no hay donde rebatir, aquí no hay donde objetar, porque esto está en su misma doctrina, amigo y amigo testigo. Y todo lo que hemos presentado de aquí para atrás, todo está en su doctrina, no nos hemos salido de su doctrina, amigos y amigas. Y es lo básico que estamos analizando. No estamos profundizando, amigos, estamos hablando de algo básico. Ahora imagínense si profundizamos, imagínense si ya empezamos a ver más cosas que podríamos encontrar. Pero, como le digo, amigo, yo lo respeto, amigo testigo de Jehová, pero aquí es donde usted tiene que analizar y decir, qué interesante es esto, vamos a analizar, vamos a tener esa delicadeza de investigar realmente. Aquí yo le he dado los nombres de las personas, de los comentaristas realmente preparados en los idiomas originales. Pero si yo me guío por lo que un hombre dice y no me presenta que él realmente está preparado en los idiomas originales, que estudió y se preparó y me está mostrando algo que yo puedo ir y rebatirle a otra persona realmente con fundamento, señores, eso nos deja mucho que pensar. ¿No cree usted, amigo y amiga? Ok, vamos a continuar, amigo, con mucho respeto, amigo testigo. No lo culpo a usted, culpo a sus líderes, que sus líderes los han engañado durante siglos. Los han mostrado un evangelio que no es correcto. Es la traducción, Nueva Versión Internacional, no es correcta, no es fiable, no es confiable. Y aún así ustedes la creen, pero ustedes no investigan, prefieren seguir esa interpretación. Pero realmente ustedes utilizan la atalaya, no usan la Biblia, la usan solo como pasajes aquí y allá, pero su base es la atalaya. Y lamentablemente esa es su mayor autoridad y usted lo sabe. Y la atalaya viene de ¿dónde? De los 12, ¿verdad? Y supuestamente ellos son la voz directa de Jehová. Pero vea qué interesante. ¿Cómo es posible que se contradiga totalmente esa voz directa de Jehová? ¿No creen ustedes, amigos testigos, que aquí hay un problema muy evidente? Usemos la lógica. Ustedes dicen que usan la lógica para todo, ¿ok? Entonces, a la lógica. Aquí está. No hay donde perderse, amigo y amiga. Le invito, le imploro, amigo testigo, usted que ha sido realmente engañado, investigue, con mucho amor y cariño, investigue. El pasaje dice, vea lo que sigue diciendo, amigo y amiga, porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este pasaje declara que Cristo es el mismo Dios. Que Cristo es el mismo Dios. Aquí están algunos comentarios acerca de este pasaje de respetados eruditos griegos. Aquí vienen comentarios, amigos y amigas, de grandes eruditos griegos, personas que estudiaron años formándose en griego y en hebreo
y en otros idiomas de la Biblia, que tienen sus estudios universitarios, que tienen sus doctorados. Amigos, y ellos con buena base han hecho estos comentarios con respecto a lo que estamos hablando. Voy a leer uno para dejar el resto para la otra sección, para ir avanzando, pero le invito a que los busque. Pablo declara aquí: toda la plenitud de la deidad mora en Cristo, corporalmente. La frase plenitud de la deidad es especialmente enfática. Significa sin excepción todo lo que conforma a la deidad, la totalidad de todo lo que entra en la concepción de la divinidad. La distinción, es que Theos enfatiza que es la más grande extensión de la divinidad, la cual está en cuestión, mientras que aquí aparece otra palabra. Yo voy a subir la imagen para que usted lo vea, amigo y amiga, porque me cuesta pronunciarlo. Entonces, podría ser tomada como refiriéndose a la deidad en un nivel más bajo. No es simplemente tal divinidad como la que es compartida por todos los muchos dioses y muchos señores del mundo pagano. Acuérdate que cuando dice muchos dioses paganos inventados por el hombre, porque solo hay un Dios. Y aquí cuando en la Biblia aparece otros dioses, no significa que existan otros dioses. Antes de que me salgan diciendo, pero es que la Biblia dice que hay otros dioses. No. Fueron inventados, como dice aquí, dioses paganos, inventados por los hombres. De una vez aclaro para que no me salgan con, es que la Biblia dice que hay muchos dioses. No, señores. Solo hay un Dios verdadero. Uno en unidad. Lo hemos analizado. Antes de. Ok. Seguimos. Como la que es compartida por todos los muchos dioses y muchos señores del mundo pagano, de una vez lo dice el artículo, ¿verdad? A lo cual los héroes podrían aspirar y obtener los demonios. Toda la plenitud de lo que mora en Cristo como encarnado, pero esa deidad que es peculiar al Dios más alto, o en vista de que Pablo está escribiendo con una conciencia monoteísta, esa deidad sola es el Dios supremo. Toda la plenitud de la suprema deidad mora en Cristo. Pablo, corporalmente, no hay nada en el Dios que está sobre todo que no esté en Cristo. Pablo desea afirmar aquí que todo lo que entra en la concepción de Cristo y hace a Dios lo que extendemos por el término Dios, mora en Cristo y está manifestado en él, en el conexión con organismo físico. La deidad, Benjamin Warfield, la Internacional, Biblia Internacional o Enciclopédica, volumen 7, página 1269, página 70, que usted puede consultar. Amigos, voy a subir esta lámina para que usted la analice, amigo testigo, con mucho respeto que usted se merece. Y como le digo, no estoy atacándolo a usted, estoy atacando a sus líderes. Y sí, los estoy atacando para que ellos vean esto, para que lo estudien, para que lo analicen, porque usted no tiene la culpa, usted se guía por lo que ellos dicen, pero no investiga. Y en parte también usted tiene la culpa por no investigar. Como usted ha visto hasta aquí en la sección 35, que todavía falta, amigos, unos cuantos apartados, usted ya vio que todo lo que hemos visto está en su doctrina. No hemos salido fuera de sus apostolados de doctrina de los testigos de Jehová. Todo lo hemos analizado en sus títulos. Y el contexto de los títulos nos demuestra que el título no tiene nada que ver con el título, por más bonito y agradable y real que esté apegado a la Biblia, porque el título lo hemos visto que sí está pegado a lo que dice la palabra, pero el contexto totalmente lo contrario. Ahí es como decimos por ahí, ¿verdad? Un título puede engañar, un título puede engañar, y ahí es, amigo, donde usted tiene que tener cuidado, amigo testigo. Que el Señor me lo bendiga. Un abrazo a la distancia.